Y tenemos con nosotros hoy a nuestro amado pastor Juan Carlos Pérez. Gloria al Señor Jesús por tu vida, mi amado pastor, de verdad contento, agradecido de tenerte por aquí, mi amado pastor y apóstol. Para mí es una gran bendición el poder estar aquí y compartir contigo y poder recibir del Espíritu, mi amado pastor. Hoy, nuestro amado pastor nos va a enseñar un tema en el cual sé que usted tiene que quedarse, ¿ok? Si usted quiere saber más acerca de fe, quédese con nosotros, quédese aquí con el pastor Juan Carlos de la iglesia Baán Costa Rica, aquí en Alajuela Centro. En Alajuela Centro, no tiene que tomar más buses. Alajuela Centro, usted puede contactarse con nosotros o buscarlo en Facebook, Baán Costa Rica, y usted puede llegar y encontrar la dirección o pedírnoslas aquí por Iglesia Somos Revolución y le estaremos dando todos los datos. Mi amado pastor, muchísimas bendiciones. Gracias por estar con nosotros. Gracias por el tiempo también que tomas para poder ministrarnos la palabra, porque sé que cada persona, cada hombre y cada mujer que ministra la palabra aquí son personas que pasan ocupados, son personas que tienen sus trabajos, son personas como usted y yo, que somos de carne y hueso y que tenemos que hacer las mismas funciones, pero decidimos y deciden dar una milla extra para poder seguir extendiendo el reino de Dios. Amado pastor, muchas bendiciones, bienvenidos, y yo no te robo más tiempo, pastor, para poder recibir lo que el Espíritu Santo tiene que hablarnos ya a través de tu persona. Muy buenas noches, Pastor Charlie, y a cada uno de ustedes que están sintonizados. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga. Como dijo el pastor, mi nombre es Juan Carlos, soy pastor en Alajuela Centro y soy uno de los colaboradores de la Iglesia Revolución y también de Conexión Radio. Así que cualquier inquietud que usted escuche en el transcurso del tema que vamos a desarrollar, puede enviar un mensaje, puede escribir en las redes sociales y con gusto estaremos respondiendo sus inquietudes. Pastor Charlie. Así es, llamado pastor, de verdad que qué bendición es poder compartir. ¿Por qué? Porque, mi amado pastor, cuando yo en mi vida propia, yo digo, mira, soy un hombre que tengo que creerle a Dios. Entonces yo necesito, pastor, escuchar y recibir mensajes de fe, mensajes en los cuales me ayude a mí como persona a acrecentar, a subir mi nivel de fe. ¿Y por qué subir mi nivel de fe, pastor? Porque hoy estamos en un mundo completamente comercial, completamente en el cual, pastor, si yo no tengo dinero, wow, parece que no puedo hacer nada. Pero es aquí donde tenemos que ir más allá. Y por eso estos temas de la fe, mi amado pastor, me apasionan mucho, porque debería de ser, pastor, el diario vivir de nosotros los hijos de Dios. Sabemos que todo es importante, pastor, que el dinero es importante, tiene que estar, que las casas tienen que estar, tenemos que vivir bajo un techo. Lo sabemos, pero para todo se necesita, en muchas ocasiones, tener dinero. Pero más que dinero, pastor, qué bueno es tener fe para poder esperar y entender el tiempo de Dios para poder realizar una tarea y no querer adelantarse por no querer confiar en la fe, adelantarse los tiempos por tal vez tener cómo movernos materialmente. Sí, el detalle es que, bueno, hoy vamos a hablar sobre la fe. ¿Qué es fe? Quiero iniciar con Lucas capítulo 18, verso 8. Dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Eso es una pregunta que el mismo Señor Jesús está haciendo después de haber hecho una comparación sobre la oración persistente, y agarró de ejemplo a una mujer que enviudó y fue a pedir justicia. Pero él termina esta parábola con una pregunta diciendo, ¿hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga a la tierra?
Si hay esa pregunta es porque no, él va a venir y en algunas ocasiones él no va a encontrar fe en la vida de otras personas. Y muchas personas dicen, sí, yo ando en fe, pero ¿qué es fe en realidad? Fe no es para manipular a Dios, torcerle el brazo. Fe no es como el genio de Aladino mágico que lo froto y me sale y me va a conceder 3 deseos. Eso no es fe. Fe no se utiliza para lo que muchas veces hemos escuchado decir, que por fe yo tengo esto, por fe yo tengo lo otro, porque casi el más del 90% de las personas que usan la palabra fe como un amuleto de suerte para doblarle el brazo a Dios o conseguir bendiciones, el más del 90% no lo tienen. ¿Por qué razones? Sencillo, porque la fe fue hecha para obedecer a Dios. Entonces, Lucas capítulo 18, verso 8 dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué fe Jesús quiere encontrar en la tierra? Es una fe obediente, no es una fe materialista, no es una fe personal, no es una fe que, que le dobla el brazo a Dios, sino es una fe obediente. ¿Dónde voy con esto? La Biblia dice en Marcos 11:22, en la Biblia Código Real dice, respondiendo Jesús les dijo, tened fe obediente a Dios. Cuando agarramos la palabra fe y le añadimos obediencia, entonces comprendemos más claramente qué es fe. Fe es obedecer. Ahora, el texto original, cuando traducimos la palabra fe, en sí la palabra fe no se puede traducir. En el Antiguo Testamento, la palabra fe viene de la palabra bata, que significa confiar en, y también viene de la palabra amán, que significa ser fiel a algo o a alguien. Eso era en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, la palabra fe se traduce como fides, del latín se traduce fides, que significa, del castellano significa seguridad o confianza. En el hebreo significa pistis, que significa fidelidad, fiel, verdadero, persuasión. También viene de la palabra emuná del hebreo, y esa es la palabra más acertada en lo que yo he encontrado en estos años de ministerio, la palabra emuná, eso es fe. Fides, de usted me da algo y yo te doy algo, yo hago un favor y a cambio usted me da otro. La fe bíblica es la palabra emuná, que significa confianza, fidelidad, lealtad, firmeza, pero más que todo significa disciplina al que crió. En el contexto hebreo no existe fe, ni existe la palabra creer. Eso se traduce al castellano, al español o al inglés, pero el original no existe la palabra fe y no existe la palabra creer. Lo que existe es la palabra emuná. La palabra em significa madre y la relación que se establece con su hijo. Y las siguientes palabras significan confianza, obediencia, fidelidad. Entonces, fe emuná significa la relación que tiene una mamá con su hijo a la hora de criarlo. Eso es lo que significa fe. La crianza de una mamá con su hijo. Un ejemplo, pastor.
si usted estuviera en su trabajo o en un parque y usted escucha la voz de su papá, porque usted inmediatamente lo busca. Es que es correcto porque la reconozco, porque de pequeño la escucho y tengo la seguridad de que es la voz de él. Entonces, no quedes ahí con el audio. Si existieran varias personas, unas 10 personas con el nombre suyo, y su papá llega a ese lugar y lo llama a usted, ¿quién es el que reacciona y vuelve a verlo? Mi persona. Solo usted, ¿por qué? Porque yo soy el que reconozco esa voz que de pequeño la escucho hablarme. Correcto. Y tengo la seguridad y la confirmación de que es a mí que me llama. Correcto, aunque los demás se llamen igual que usted. Correcto. Eso es fe emuná. Responder a la voz correcta, responder a la voz original. O sea, la voz original que usted escuchó desde pequeño fue la de su mamá y la de su papá. Correcto. Entonces, esa es la voz original que usted siempre va a reaccionar. Y entonces, cuando usted reacciona, su subconsciente se va a recordar desde niño hasta la edad que usted tiene, las veces que su papá y su mamá lo corrigió. Entonces usted reacciona por dos razones. Uno, porque usted tiene un parentesco con ellos, usted está familiarizado con ellos, usted sabe que es su familia, que es sangre de sangre. Y dos, porque sabe que ellos fueron los que te corrigieron. Exactamente. Ellos son los que te enseñaron. Ellos son los que le enseñaron costumbres, valores. Por eso, aunque yo me llame igual, si escucho a su papá, yo no voy a volver a ver. Entonces, por esas dos razones usted volvería a ver, porque es su papá, es su mamá, y la sangre llama, y dos, porque ellos te educaron. Entonces, fe es obedecer. Marcos 11:23 en el Código Real dice, tened fe obediente a Dios. Esa es la diferencia de la fe que más de un cristiano dice que está en fe, o más de uno que predica sobre la fe, pero la fe bíblica, la fe correcta, el trasfondo es fe obediente. Entonces, mi amado pastor, esto es algo fuerte porque yo puedo decir que tengo fe, porque la palabra se puede decir y hablar, pero para yo decir que tengo una verdadera fe, tengo que saber que lo que diga la voz del que su palabra dice que embrión vieron sus ojos y que de antes de la fundación del mundo ya él pensó en nosotros, y Jesús dice que todo fue creado por él y para él. Entonces esa es la voz que yo debería reconocer y obedecer, porque yo puedo decir entonces tengo fe, pero no obedezco. Entonces no estoy teniendo la fe que me enseña a mí la Biblia. Estoy teniendo una fe distorsionada. Para poder decir yo tengo fe en Dios, en el que me creó, tengo que tener seguridad de lo que Él me dice y reconocer la voz de cuando Él me llama. Correcto. Su palabra dice que en esto tenemos confianza, que todo lo que le pidamos a Él, Él nos lo da a nosotros, porque nosotros obedecemos sus mandamientos. Pues fuerte, pero es fuerte esto, pastor. Es como que yo vaya a su trabajo y usted tiene un carnet para entrar y un código y yo quiero ingresar. No me van a dejar ingresar por más pastor que yo sea, por más apóstol que yo sea, por más que sepa de diseño gráfico o sea mejor que los demás trabajando ahí. No me contrataron. Correcto. Así que yo no tengo
yo no puedo familiarizarme con su trabajo ni en horas laborales con usted ni sus compañeros. Entonces, no es la culpa de la empresa, no es la culpa de sus compañeros, no es la culpa suya de que yo no pueda ingresar, simplemente no califico. Entonces, fe es obedecer lo que Dios dice. Entonces, la fe emuná es como nos criaron a nosotros, como criar a un niño, a nuestros hijos. Usted a un niño de 5 años o al tuyo que está pequeño no le vas a dar un cuchillo, no lo vas a poner a planchar la ropa. Correcto. Conforme a su medida de fe. Dios, aumentame la fe. Bueno, es como decir yo a mi hija que tiene 7 años, tome las llaves del Vitara y maneje. Sí, no puede. Correcto. Conforme ella me va obedeciendo y obedeciendo y obedeciendo, en algún momento en su vida ella va a manejar. Va a tener confianza cuando yo la ponga y le diga y escuche mi voz. Va a tener confianza. Pero bíblicamente fe es obedecer lo que Dios dice. Y es algo básico de la vida. Usted en su trabajo, usted obedece lo que le manden a hacer. Correcto. Y por eso a usted le pagan. Eso es lo que dice Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque todo aquel que se acerca a Dios crea que le hay y que va a ser galardonado. Y es como ir a trabajar. Dios dice, haz esto y Dios te recompensa. Correcto. Entonces existe la fe fingida. Segunda de Timoteo 1:15, Pablo le reconoce a Timoteo que él no tiene fe fingida. Porque sí existe la fe fingida. ¿Cuál es la fe fingida? La fe fides y no la fe emuná. La fe fides es que usted hace algo y yo hago algo, usted tiene una ganancia y yo tengo una ganancia. Ajá. Pero la fe emuná no hay ganancias. Es como que yo tengo 3 hijos, uno de 21 años, uno de 14 años y mi hija de 7 años. Que ellos hagan algo y a cambio me digan, ¿y qué gano yo? Correcto. No, usted no gana nada. Ustedes son mis hijos. Papá, y si le lavo los platos, acá, ¿qué gano? No ganas nada. Solo estás aprendiendo valores que en el día de mañana, cuando usted no viva conmigo, le van a funcionar. Valores, disciplina, ser aseado, etcétera. Aprender a cocinar, aprender a hacer algo. No tengo que pagarte por eso. Más bien la Biblia dice al revés. El hijo tiene que honrarme. Correcto, honra a tu padre y a tu madre. Pero uno dice, ¿y honrar qué? A mi papá y a mi mamá. Honrar el castigo, honrar disciplina, honrar que me manden a lavar platos, lavar la ropa. Eso está diciendo, todo lo que te mande a hacer tu papá y tu mamá, hágalo, y cuando lo haces, va y le pagas a tu papá y a tu mamá por haberlo enviado a usted a hacer el oficio de la casa. Wow, como que fuerte. No está muy bonito, ¿verdad? Eso no suena muy bonito. Eso es fe bíblica. Eso es fe bíblica. Sí, porque en muchas ocasiones nosotros queremos que nos premien por todo, que nuestros papás nos premien por tender la cama, que es en la que nosotros dormimos, que nos premien por limpiar la casa, que es donde nosotros vivimos. Y realmente, como lo vamos entendiendo muy bien, la fe, mi amado pastor, viene tomada de la obediencia. Pero para ser obedientes, necesitamos estar seguros de quién es nuestro padre entonces. Porque mi papá me puede llamar a mí. Es más, mi papá silba y con el silbido yo a 50 o a 60 metros lo reconozco. Y digo, ahí viene mi papá. ¿Cómo? Él está silbando. ¿Cómo? Si no lo veo. Ese silbido es el de mi papá. O sea, aprender a conocer al Padre se necesita para poder tener fe. Entonces, apóstol, yo he escuchado a muchas personas que dicen,
tengo fe, pero en muchas ocasiones cuando alguien les dice de parte del Espíritu Santo una corrección, una palabra o que tienen que ir por otro rumbo, no lo hacen. Entonces no están teniendo fe. Sí tienen fe, porque esa fe se llama fe pistis, fe de creer de conveniencia, como una afiliación. O sea, yo me afilio a algo, yo contrato un X canal de cable porque me brinda un servicio. Correcto. Pero en el momento en que no me brinde el servicio, me cambio a otra empresa. Y ahí se terminó el contrato. Pero la fe emuná es la responsabilidad de por vida que tiene una mamá con el hijo. Y puede ir a la cárcel y todo el mundo puede decir, él es un ladrón, un asesino, pero para la mamá sigue siendo el hijo. Eso es emuná. Entonces, él no cambia. Su palabra dice, podemos nosotros negarle, pero él permanece emuná con nosotros. En él no hay sombra de variación. Esa es la fe que él busca, que nosotros podamos responderle igual. Porque no tiene sentido que Dios le dé a alguien lo que quiere la persona si más adelante su fe cambia. Correcto. Esto es, pastor, como ejemplo, Dios sabe evidentemente cuál es el propósito que tiene para nosotros. Como lo dijiste, muchos pueden llamarnos cuando anduvimos en el mundo, disculpen las palabras, marihuano, homosexual, ladrón, homicida, pero Dios sabe quiénes somos en él. Y él quiere que nosotros comprendamos, teniéndole fe, que él ya trazó un propósito y porque por medio de la fe y saber que él lo va a cumplir, aunque se tarde, esperarlo, como lo habla Habacuc. Correcto. Entonces, si más de uno hemos leído Hebreos 11. Correcto. Pero ahí dice que todas esas mujeres y hombres de fe, cuando ejercieron fe emuná, una fe verdadera, ellos obedecieron y muchos hasta murieron sin haber recibido. Correcto. Entonces, fe no todas las veces es recibir. Fe todas las veces es más obedecer. Entonces la fe entonces la fe es transmisor hacia los demás para testimonio. Es como esto. Hebreos capítulo 5 dice, vamos a ver si me lo encuentro. Dice que por fe, por fe no. Jesús vino a aprender obediencia. Correcto. Eso es. Hebreos. Es Hebreos 5:8. Hebreos capítulo 5, Hebreos 5:8. 8 dice así: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Jesús alguna vez había desobedecido? Qué fuerte esto, pastor. Sabía que era el hijo de Dios. Ajá. Pero vino a aprender obediencia. Eso es fe. Dice la Biblia amplificada, está en inglés, ya la traduje a español, de Hebreos capítulo 5, verso 8. Aunque era hijo que nunca había sido desobediente al Padre, aprendió la obediencia activa especial por medio de lo que padeció. Fuerte. Eso es fe. Fuerte, sí, porque humanamente no se le veía ganancia
a lo que Jesús hacía en la tierra en ese momento. Muchos no le veían que iba a tener una ganancia, pero el mantenerse en fe, producto de obediencia, y hoy nosotros lo vemos como testimonio de que Él nos da y nos ha preparado un camino allá, morada allá. Pero como tú lo dices, tal vez no veamos la riqueza aquí en la tierra, pero hay algo ya recompensado en el cielo, que para muchos es lo difícil creer, porque pastor, en muchas ocasiones uno dice, pero es que yo tengo fe y no me estoy corriendo y estoy obedeciendo y yo le creo a Dios, pero vienen los momentos en los cuales uno dice, pero no veo nada. Sí, el asunto es entender que es fe. Fe en el hebreo es emuná, relación entre hijo y madre en la educación. Todas las veces que estuvimos en la casa de mamá y papá, desde que estuvimos con ellos hasta que nos fuimos, nos enviaron a hacer un montón de cosas que nunca quisimos hacer y nunca recibimos recompensa. Lo Correcto. único que aprendimos fue disciplina, obedecer, tener hábitos, tener una moral correcta. Y eso es lo que después nos benefició a nosotros. Más de uno decimos, bueno, yo no hago esto, ¿por qué? Porque mi mamá me lo enseñó. Esto mi papá me enseñó que no hay que robar. ¿Y cómo se lo enseñó? De un fajazo. Correcto. Y vuélvalo a hacer y le vuelve otro fajazo. ¿Lo volvimos a hacer? No. Nunca la había. No. Entonces ya uno por bien le habla a nuestros hijos, a los nietos de ellos. Vean, no lo haga. ¿Por qué? Yo recuerdo el fajazo. Es que este asunto no es de ganar, es de saber qué tanta confianza Dios puede hallar en nosotros. Correcto. ¿Cuánta confianza Dios puede depositar en nosotros? ¿O cuánta confianza nosotros le podemos brindar a Dios? Porque nuestros hijos siempre se basan en que quiero un juguete, quiero un premio, quiero algo de la pulpería, quiero ir a esto, quiero, deme dinero, pero ese no es el fin para el cual nosotros tenemos los hijos. Y ese no es el premio que queremos darle. El premio que queremos darle a ellos es que ellos alcancen un buen estudio, que pueden llegar a la universidad y desenvolverse en la vida como profesionales. Correcto. Esa es la meta de nosotros, los padres. Entonces, la meta de Dios en nosotros, con la fe, no es tanto que aprendamos con la fe a tener una casa, a tener un carro, a tener dinero, a vivir mejor. No niego que la fe no pueda hacer eso, pero ese Correcto. No es el objetivo de la fe. El objetivo de la fe está en Hebreos 5:8. Jesús vino a aprender obediencia. Pero aquí dice en la Biblia amplificada que nunca le había sido desobediente al Padre. Dios necesitaba saber si iba a ser el salvador de la humanidad, hasta qué punto le sería obediente. Y llegó un punto en el Getsemaní en que dijo, Padre, si es posible. Y Jesús pasó. ¿Y qué ganó Jesús? Bueno, va a sonar un poco extraño lo que voy a decir, no ganó nada. Él resucitó y está intercediendo ante el Padre. ¿Quién fue el que ganó? El Padre. Jesús solamente vino a obedecer. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, dice, yo no he venido a hacer mi propia voluntad. Lo que escucho, lo que veo, lo que el Padre me dice, eso hago. Mi testimonio tampoco es válido. Mi comida, cuando estaban hablando con la mujer samaritana, mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió. Yo no vine a ser servido, vine a servir. Eso es fe.
Fe no se trata de mí, se trata de Él. Correcto. Vea, no importa si usted es un ingeniero, no importa si usted es un doctor, no importa si usted tiene títulos académicos y tiene mucho dinero, pero si su papá y su mamá nunca aprendieron a leer, usted no es más que ellos. Correcto. Eso es fe. Fe emuná, no fe fides de usted me da algo, yo le doy algo, y si no me gusta, me cambio ya. Eso Como no es trueques. fe. Trueques. Uno, Dios, por fe, yo ir a la iglesia, pero si usted me ayuda con esto. Es fuerte eso. ¿Cuántas veces no lo escucha uno? Dios, yo haré esto y a cambio esto. Eso no es fe. Eso trae desconfianza. Sí, porque... Por eso, dígalo. Sí, sí, pastora, me disculpa, sí, porque cuando a mí se me daba un dictamen médico en el cual decía que no podía engendrar hijos por una operación que me habían realizado de emergencia, llega un pastor de, si no me equivoco, es de Perú, y él no me conocía y suelta la palabra y me dice, así dice el Señor. Y a mí se me viene a la mente el dictamen, es que no puedes tener hijos. Pero yo les decidí creerle al Señor y duré años creyéndole al Señor y caminando en obediencia a esa palabra. No fue fácil, porque no fue fácil. Pero lo que dices me recuerda a esto. Es la obediencia a esa voz y reconocer que esa voz es la que te hizo, la que te creó, por la que respiramos, por la que estamos aquí. ¿Cómo no creerle a esa voz a pesar de cualquier circunstancia? ¿Cómo no mostrar esa verdadera fe en la cual tal vez no hubiera llegado a tener hijos todavía? Pero esa fe debe de mantenerse, pastor, entonces, en todo momento. Sí, cuando leemos Hebreos 11, dice por fe, Hebreos 11:3, por fe estos alcanzaron buen testimonio. Y uno sigue leyendo, por fe dejaron todo. Pero si le ponemos a la par la palabra obediencia, por fe obediente, estos alcanzaron buen testimonio. Esa es la diferencia. Porque la fe que hoy en día muchos dicen tener, flaquea cuando viene el problema. Correcto. Porque su fe en realidad no está puesta en Dios, está puesta en el interés de lo que Dios puede hacer. Exactamente. Pero en el momento en que Dios se lo da, ya Dios dejó de ser Dios. Entonces, pastor, esto es como cuando la palabra de Dios nos habla acerca del hombre que se acerca a Jesús y le dice, si quieres, puedes limpiarme. No lo obliga a hacer algo. Me parece a mí, y entiendo que él en ese momento reconoce quién está delante de él y le dice, si quieres, lo puedes hacer, pero si no, lo haces, tú sabrás por qué, pero yo estaré feliz. Hay personas que no están felices si Dios no sea algo a cambio. Si Dios no da la casa, si Dios no da el carro, si Dios no da el trabajo, no estamos felices. Ahí no, o sea, estoy mal. Y qué lindo ver, pastor, a hombres cuando dan testimonio y uno les pregunta, pero ¿a dónde vives? Mira, vivo por allá, y uno ve y uno dice, wow, pero no vive en un palacio como muchos pensarían por la felicidad que tiene. Pero siguen teniendo esa fe en Dios, que donde están es donde Dios los tiene por algún propósito. Ok. ¿Qué es fe emuná para hacerlo un poco más sencillo y más fácil?
Deuteronomio capítulo 28, verso 1. Si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios para poner estas cosas por obra, sus estatutos y preceptos los pones por obras, estas bendiciones vendrán. Eso no es obedecer. Correcto. Eso no es fe. Entonces, fe no se trata de mí ni de lo que yo quiero. Se trata de obedecer su voz. Si oyeres atentamente, diligentemente y pones de primer lugar por obra lo que yo quiero, estas bendiciones vendrán sobre ti. Bendito serás en el campo, en la ciudad, estarás arriba y no abajo, prestarás y no tendrás necesidad de pedir prestado. Eso es fe. Ahora, hablemos del leproso. Eso está en Mateo capítulo 8. Correcto. Jesús le estaba predicando a la gente. El trasfondo de Mateo capítulo 8, verso 1, Marcos capítulo 1, verso 40, Lucas capítulo 5, verso 12, están hablando del relato entre Jesús y el leproso. Jesús estaba hablando la voluntad de Dios Padre. Y había una multitud alrededor, había mucha gente que le siguió, pero solo hubo uno que dijo, yo voy a obedecer. Y el texto original dice, y se le acercó el leproso y le dijo, usted sí quiere. O sea, el Padre sí quiere. Está escrito que usted sí quiere. Yo sí quiero obedecer eso. Y Jesús lo tocó y le dijo, yo también quiero obedecer. Yo también sí quiero. Y inmediatamente fue sano. Correcto. Pero fue el único que quería obedecer. ¿Cuánta gente había ahí? Ninguno se le arrimó. Ahora, toda persona que fue sanada empezó a seguir a Jesús. Algunos fueron parte de los 120, otros fueron parte de los 500, otros fueron parte de los 5,000. Pero cuando creció la iglesia, esos que Jesús sanó, llegaron a ser ministros de Dios. No son mencionados, pero de forma detallada, pero estos fueron sanos para servirle a Dios. Fueron prósperos para servirle a Dios. Correcto. Vea un caso que yo considero muy trágico. El joven rico se le acercó y Jesús le dice, ¿obedeciste los mandamientos? No, solo los he observado, he visto algunos. Y Jesús sabía y le dice, ok, una cosa te falta, vende todo, dalo a los pobres y sígueme. Este vio que tenía mucho y se fue. Entonces Pedro fue el que brinca. Los discípulos brincaron y Pedro fue el primero en hablar y dice, Señor, hemos dejado todo por seguirte. Y Jesús le dijo, no hay ninguno que haga estas cosas por causa de mí y del evangelio, por causa de mí y del evangelio, no por causa del interés propio, que no reciba ahora 100 veces más en la vida venidera y ahora. Ese joven llegó a ser Bernabé en el libro de los Hechos. Correcto. Y Bernabé solamente pastoreó una iglesia. Entonces Dios tuvo que buscar el apóstol Pablo, porque Bernabé no quiso. Pero supongamos que Bernabé, el joven rico, hubiera querido, hubiera tenido poder económico, el favor con la gente, poder político, favor con los romanos, nunca hubieran quemado Jerusalén en el año 70. La historia cristiana hubiera cambiado por la obediencia de ese hombre. Correcto. Pero no, porque él buscaba su propio beneficio. En esto no hay ningún beneficio para nosotros. Discúlpenme que lo diga así y agüeve la fe de muchos.
No se trata de mí, se trata de lo que Él hizo en la cruz. En la cruz Él murió y resucitó por mí gratuitamente y no me ha reprochado hasta el día de hoy ninguno de mis pecados. Lógicamente yo tengo que mostrar arrepentimiento. Correcto. ¿Qué es arrepentimiento? Como hablaba la pastora anteriormente en el programa. Es demostrar que no quiero nada con el mundo. Exactamente. Que no quiero nada, que solo lo quiero a Él, servirle a Él y estar con Él. Es entender que en cualquier momento Él viene y yo me tengo que ir con Él en el arrebatamiento. Por eso inicié con la escritura que dice, hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga a la tierra. El problema es que la gente ha agarrado la fe como algo positivo. Lo positivo, la Biblia supera lo positivo, la fe supera lo positivo. Fe no es ser positivo, fe es obedecer lo que diga la Biblia y lo que diga Dios. Así es. A cambio de nada. Y si gano algo y si no gano nada, ya no es mi problema. Mi problema o mi bendición es servirle. ¿De cuántas personas existen a la Alajuela y Dios lo escogió a usted? ¿Por qué no escogió a otro? Porque la escritura dice que muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Porque cuando todo el mundo llega, ¿usted tiene este requisito? No. ¿Quiero obedecer? No. Fuerte. Fuerte. Qué fuerte eso, pastor. Estoy buscando una escritura que es muy fuerte. Pero se las quiero leer en la Biblia amplificada, porque me gusta esta versión. Dice, para que ustedes que me están escuchando o viendo, busquen Lucas capítulo 9, verso 23. ¿Qué dice en su Biblia, Pastor Charlie? Correcto. Dice Lucas 9:23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eso es fe. Se trata de Él, no de mí. Se lo leo en la Biblia amplificada, dice, si alguno quiere seguirme como mi discípulo, debe negarse a sí mismo, dejando a un lado los intereses egoístas y tomar su cruz cada día, expresando la voluntad de soportar lo que venga, y sígueme, creyendo en mí conforme a mi ejemplo en vivir, y si es necesario, sufrir o tal vez morir por la fe en mí. Porque todo el que quiera salvar su vida en este mundo la perderá eventualmente a través de la muerte, pero todo el que pierda su vida en este mundo por causa de mí, ese es quien la salvará de las consecuencias del pecado y la separación de Dios. Entonces, dice acá en la Biblia amplificada que negarse, tomar su cruz, al punto de soportar lo que venga y si es necesario sufrir o no ganar nada. Eso es fe. Fuerte. Fuerte, y es la fe que muchos no quieren. Entonces, las personas dicen, yo quiero ser como los personajes de la Biblia. Bueno, aguantarían como Pablo, un gran hombre de fe, pero les barataron el cuerpo. Y él decía, yo quiero más, quiero quedar como Jesús. Fuerte. Es que pastor, aquí es donde se pone aún mejor todo. ¿Por qué, pastor? Porque la palabra de Dios nos está enseñando algo muy importante hoy, y es, muchos queremos ir y seguirlo por frutos que nos puede dar y bendiciones que nos puede dar. Pero su palabra dice que tan siquiera, él dice, ni tan siquiera el Hijo sabe el momento ni la hora en el que él vendrá de nuevamente.
Entonces, pastor, yo aquí analizo algo. Dios puede llegar y saber que hay bendición para ti, y la palabra lo dice, el que oye, estas bendiciones le seguirán. Pero si Cristo viene, o sea, es ahí, porque muchos quieren nada más bendiciones. No quieren llegar y ponerse a pensar y analizar, porque muchos pueden decir, estoy en Costa Rica y aquí no matan a los cristianos. Tranquilo, no se preocupe, está bien. Pero los que están en otros países, pastor, que están predicando la palabra, los están matando. O los están insultando como a él, los están apedreando y tal vez no mueren, pero están con heridas, pero siguen predicando la palabra. No están recibiendo nada bueno, humanamente hablando. Es que eso es fe. Fe es obedecer lo que el Padre diga. Y ya. Él es el que recibe la gloria, el reconocimiento, él es el que recibe la ganancia. Simplemente yo soy el hijo. Yo solo aprendo. Hebreos capítulo 11, verso 1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, ¿qué es fe? Ahí lo dice, es pues la fe. Si uno lee otros textos, dice que la fe es ahora. La fe es ahora la certeza. La palabra certeza viene de dos palabras. Viene del griego que significa upóstasis. Upo, que significa sentarse y aprender. Correcto. Póstasis significa levántase y hágalo. Eso es lo que significa. Entonces yo debo llegar siempre como discípulo de Jesús. Tengo que tener esos momentos de sentarme y aprender para poder levantarme y hacer. Dios Correcto. quiere una relación. Dios no quiere una fe a cambio de algo, de algún beneficio. En esto no. La fe es como el matrimonio. Es algo muy hermoso, es algo muy bello, pero para que el matrimonio mejore, la gente debería aprender ir a psicólogos matrimoniales, ver películas, leer libros, ir a seminarios matrimoniales para que dure el matrimonio. Al menos no va a durar. Si la gente no se enfoca bien, correctamente en qué es fe, rapidito la fe se le va a acabar. Porque fe es aprender obedeciendo. Eso es lo que es fe. Gloria a Dios. Quiero llevarlos a un pasaje, se me perdió, sobre la fe. Dice que es por fe para que sea por gracia. Entonces, es por fe emuná para que sea por gracia. Es fe obediente para que sea un regalo. Entonces, cuando yo ejercito fe para aprender, yo recibo las cosas de Dios como un regalo de parte de Él y no como una exigencia mía. Hebreos capítulo 11, verso 1 dice que es pues la fe la certeza. La palabra certeza quiere decir upóstasis, que quiere decir sentarse a aprender, y tasis, que significa levántese y hágalo. En eso, el único beneficiado es Dios. Entonces, cuando yo me siento a aprender y hacerlo, yo aprendo a tener convicción. Entonces, lo que yo le estoy creyendo a Dios, estas cosas vendrán. Entonces, cuando yo aprendo, me siento a aprender, la fe mía empieza a cambiar y empieza a tener otro objetivo. Ya no estoy pidiendo tan limitadamente, sino estoy pidiendo conforme a su voluntad. Entonces, se lo ilustro de esta manera a los que nos están viendo o escuchando. Se lo ilustro así. Supongamos que el hijo de un rey estaba fuera del palacio y él quería comprar unas manzanas y no le querían vender las manzanas. Así que el hijo del rey, el príncipe, va
y busca a su padre, el rey, y le dice, vea papá, que fui allá a comprar unas manzanas y no querían vendérmelas y vengo a comentarle a usted. Entonces el rey va y se sienta en la silla de gobierno y sienta al hijo en la silla del príncipe y mandaba a traer a la persona que no quería venderle las manzanas. Entonces el rey le hablaba al dueño del centro comercial que vendía manzanas y le decía, usted no le vendió una manzana a mi hijo. Él no le está hablando como papá, él está hablándole como el rey. Entonces, tienes dos opciones, le vendes la manzana a mi hijo o te clausuro el lugar. Bueno, en los tiempos de antes hasta lo mataban. Entonces, ¿con qué voy yo con esta ilustración? El rey nunca iba a hablar con el comerciante fuera del palacio. El rey daba órdenes sentado en la silla. Entonces, cuando el rey daba órdenes, las cosas cambiaban. Entonces el hijo tenía que sentarse y ver al rey con la corona sentado en la silla dando órdenes, porque fe es una orden. Fe es una orden, pero la orden no la doy yo, la orden la da Dios. Entonces, cuando yo voy a su presencia y, y vengo en fe delante de su presencia y me siento a aprender y a preguntarle, Señor, si usted estaría en mi situación, ¿cómo usted pagaría la deuda? Señor, ¿cómo usted me ayudaría a cancelar la mensualidad de cada mes? Señor, me detectaron esta enfermedad. Si usted estuviera en mi lugar, ¿usted qué haría? Y muchas veces cuando hacemos esa pregunta, lo que viene a nosotros es cante esta canción y empezamos a cantar y nos llevamos media hora cantando, o en otras ocasiones es lea Mateo capítulo 5 y termina uno leyendo los 4 evangelios. ¿Por qué? Porque no se trata de mi problema, no se trata de mis circunstancias, se trata de lo que él me diga. Y si él me dice lea, lea. Si él me dice ore, ore. Si él me dice ayune, ayune. Y no tengo que ponerme a pensar cómo él lo va a hacer. Mi parte es creerlo, la parte de Dios es hacerlo. Entonces, fe es obedecer lo que Dios me indique que haga. Entonces, cuando voy en oración, yo debo de sentarme a escucharlo. Debo de sentarme y preguntarle, Señor, ¿qué quieres enseñarme? Y el Señor va a venir a enseñarle. Su palabra dice que lo que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido corazón de hombre, es lo que Dios ha determinado para los que le aman. Entonces, cuando usted se sienta ahí, Dios da órdenes y Dios le va a hablar al diablo y lo va a reprender. Dios le va a hablar a la enfermedad y en la posición como rey y la enfermedad se va a deshacer, el cáncer, el problema de la vista, el problema de los ovarios, el problema de la columna, el problema del insomnio, cualquier enfermedad, cualquier impedimento, cuando el rey habla, esa enfermedad, ese problema financiero, ese problema matrimonial, ese problema con los hijos, cualquier obra del diablo que esté infiltrada en la vida suya o en la vida de alguien, haciéndole la vida imposible, cuando el rey habla, esa enfermedad tiene que irse, ese problema tiene que irse, pero es cuando el rey habla, no cuando el hijo habla. Esa es la gran diferencia. Jesús fue exaltado hasta lo sumo, no nosotros. Así que el ejemplo que les estaba dando, va a llegar un momento en que el rey le tenía que dejar su puesto y tenía que dárselo a su hijo, el heredero, al príncipe. Para cuando ya se lo dejaba, ya el príncipe sabía cómo el papá lo había hecho. Entonces, durante todo ese tiempo, más de 20 años, 30 años, el príncipe tenía que aprender a gobernar y a ejecutar las cosas como el papá lo hacía, como el rey lo hacía. Nosotros tenemos que sentarnos a ver
como papá Dios lo hace. Dios te traerá una visión, Dios te traerá un rema, Dios le hablará en sueños, Dios le va a hablar a usted, mi hermana y mi hermano, y lo que va a suceder es que Dios le va a mostrar y Dios va a ejecutar el milagro y le va a enseñar a usted cómo moverse en esa área. Le voy a dar un ejemplo. Hace muchos años, un pastor me dijo, voy para Estados Unidos, quiero que usted predique en la iglesia un domingo. Y yo le dije, está bien. Cuando él se fue, yo vi en mi mente, en mi imaginación, yo no estaba pensando en eso, yo no estaba imaginándome nada, simplemente eso vino a mi mente. Yo vi una mujer a mi lado izquierdo de blusa roja y vi un problema en su rodilla derecha siendo sanado. Estaba sentado al lado izquierdo a la media fila de la iglesia. Ese día fui a predicar y a mí se me olvidó la visión que había visto. Cuando oré por los enfermos, pasaron varios, Dios se glorificó y va pasando esta mujer y me acordé de la visión y miré que la mujer tenía la blusa roja y le pregunté, ¿de qué fue sana? Y ella me dijo, cuando estaba allá atrás y usted soltó la palabra, yo fui sanada de mi rodilla. 16 días antes yo había tenido esa visión. ¿Y qué es esto? Es la voluntad de Dios manifestándose. Es lo que Dios quiere, no lo que yo quiero. Así que 16 días antes ya Dios me había mostrado que esta mujer iba a ser sanada. Y por ende, varios en el culto fueron sanados. Uno de ellos fue mi mamá. Cuando mi mamá escuchó el testimonio de esta mujer, mi mamá fue sanada de la pierna porque ella llegó a la iglesia arrastrando la pierna y ese día escuchar a esa mujer, mi mamá fue sana. ¿A qué vamos a esto? Yo obedecí la invitación. Yo obedecí predicar sobre sanidad. Yo obedecí la visión, aunque a mí se me olvidó. Pero cuando la mujer testifica, mi mamá es sana y eso se volvió un círculo. Varios fueron afectados para bien, varios fueron sanos. Así que fe es obedecer, porque Jesús todo lo que hizo, lo hizo en obediencia. Si leemos con cuidado, ni usted ni yo hubiéramos querido hacer muchas cosas que Jesús hizo. Un ejemplo, Jesús trató tan bien a Judas que nadie se dio cuenta que Judas lo iba a traicionar. ¿Por qué lo hizo Jesús así? Porque él tenía que obedecer al Padre. Ahora, otra de las obediencias bíblicas es que debemos de obedecer la palabra de Dios. ¿Por qué? Anteriormente les había comentado Deuteronomio capítulo 28, verso 1, dice que si usted escucha atentamente la voz del Señor tu Dios para ponerlo por obra, estas bendiciones vendrán sobre tu vida. Pero cuando leemos Deuteronomio 28, verso 15, dice, si usted no escucha la voz del Señor tu Dios, estas maldiciones vendrán sobre tu vida. Entonces, la obediencia y la desobediencia trae resultados. Y eso no es culpa de Dios y no es culpa del diablo, no es culpa de los pastores, ni de los apóstoles, ni de los profetas, no es culpa de nadie, sino es culpa suya. Porque al final usted tiene que decidir obedecer o no obedecer. Porque no existe la fe filial. Porque en el momento en que Dios le quede a usted mal en algo, o en el momento en que la iglesia le quede mal, en el momento en que usted supone que el pastor le quedó mal, usted se va para otra iglesia, se va para el mundo. Pero ninguna madre, por ninguna circunstancia, deja a sus hijos botados. Eso es fe emuná. Seguir fiel en las buenas y en las malas, con tal de seguir sacando sus hijos adelante.
Ese es el tipo de fe que Dios quiere ver en nosotros. Una fe como la misma de Jesús. Filipenses dice, capítulo 2, que él siendo Dios se despojó de ser Dios para ser hombre, siendo hombre, no quiso ser hombre y se volvió esclavo. Siendo esclavo, dejó de ser esclavo y fue hasta la muerte. Y la muerte a la cruz, y de la cruz a la muerte, y de ahí el Padre le resucitó. Eso es fe emuná, fe obediente. Y hasta los sumos Dios le exaltó. Esa es la fe que Dios quiere de nosotros. Que Él llegue y nos exalte, no nosotros. Uno de los requisitos hermosos de la Biblia, y lo dijo el mismo Señor Jesús, enciérrate en tu aposento, en tu cuarto, en el closet, en el lado más oscuro, donde nadie te moleste, y esté usted a solas con Dios, hable con Dios, y dile, Dios, pasa esto y esto y esto, enséñame qué hacer. Y la Biblia dice que el Padre te va a recompensar en público, porque es en lo privado que Dios te va a corregir. Es Dios que te va a decir sí o no, porque muchas cosas que pedimos delante de Dios no son convenientes. Para mí es conveniente y es beneficioso, pero Dios conoce el futuro. Dios no lo limita el espacio-tiempo, y Dios sabe si es conveniente darme ahorita lo que pido o aún no es conveniente. Al fin y al cabo, la fe no es tanto para pedir cosas, sino es para recibir cosas, recibir de Dios, recibir lo que Él quiere darme. Él quiere darme una instrucción, Él quiere corregirme, Él quiere cambiar mi carácter, Él quiere, antes de yo recibir, por fe yo tengo que obedecer todo lo que Él me vaya diciendo, ese mal carácter, ese vocabulario, etcétera, etcétera, su relación con sus hijos, su relación con sus padres, su relación con su esposa, su relación en la iglesia, cambie. ¿Por qué? Porque si es una fe filial, de filiación, eh, muchos van a terminar haciendo las mismas de Lucifer. En la mínima cosa y se van a revelar. Fe no se revela. Fe emuná es una fe obediente hasta el final. Los hijos son obedientes a sus padres hasta que sus padres fallecen. ¿Y qué le enseñan los padres a los hijos? Que los padres nos enseñan a nosotros a ser padres, porque el día de mañana vamos a tener hijos. ¿Y cómo somos buenos padres? Siendo nosotros buenos hijos obedientes. Así que eso es fe. Eso es fe, mi hermana, mi hermano, usted que me está escuchando. Eso es fe. Si a usted le dijeron que fe era otra cosa, es que fe era manipular a Dios, que fe era para obtener muchas cosas. Quiero decirle que lo voy a decepcionar. Eso no es fe. Fe es obedecer a Dios. Fe no es para pedir, fe es para recibir. Así que por fe empiece a obedecer. Obedezca lo que dice su palabra. Obedezca orar. Fe tiene que ver con la oración. En la parábola, Jesús dio la comparación diciendo la insistencia de orar siempre y no desmayar. Eso es fe. Lucas capítulo 18, verso 1, Dios da una parábola diciendo, le doy esta parábola para que aprendan la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y al final de la parábola hace la pregunta, ¿hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga a la tierra? Lamentablemente, como pastor y ministro de Dios, he estado en eventos
donde el diácono, donde el músico se reconcilia con Jesucristo, como hablaba la pastora anteriormente en el programa sobre el arrepentimiento, porque entendieron que lo que estaban haciendo no era fe. Entonces se arrepienten y reciben a Jesucristo. Hoy en día, Armando Alducin, el doctor Armando Alducin, publicó una encuesta que se había hecho en Estados Unidos, que se le preguntó a muchos cristianos sobre si hoy viniera Jesucristo, el arrebatamiento de la iglesia fuera hoy, el rapto. La mayoría contestó, como un 80% contestó de que no se irían en el arrebatamiento. Confesaron y fueron sinceros que se iban a quedar. La pregunta de Jesús, ¿hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga a la tierra? Esa es la pregunta. ¿Hallará fe? ¿Hallará fe emuná? ¿Hallará fe obediente a su palabra? ¿Hallará fe obediente a su rema? ¿Hallará fe obediente a lo que él quiere, a lo que él dice, a lo que él quiere para él mismo? ¿Hallará fe? Si hoy viniera el Señor Jesús, ¿cómo está su fe? ¿Su fe es filial por conveniencia o su fe es emuná por obediencia? Si hoy viniera el Señor Jesús, si hoy fuera el arrebatamiento de la iglesia, quiero hacerle esta pregunta. ¿Está usted convencido que por fe usted se iría en el arrebatamiento? Porque fe no es una emoción, un sentimiento. Fe no es batear, como decimos acá en Costa Rica. Fe no es jugársela. Fe es obedecer totalmente. Y en Dios no hay nada a medias. ¿Eres frío o eres caliente? O eres de fe o no eres de fe. Porque si la fe no lo logra, ¿qué puede lograrlo? Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible. Si usted no tiene una fe obediente, ¿cómo lo va a lograr? ¿Cómo va a salir adelante? ¿Cómo va a seguir? La Biblia dice que no, en el libro de Santiago, que no nos mintamos a nosotros mismos. Dios no puede ser burlado. O tiene fe obediente o tiene una fe por conveniencia. Si hoy viniera el Señor Jesús y no sabe si usted se va para el cielo, quiero que usted haga esta oración después de mí y repita después de mí. Señor Jesús, en este momento yo me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de fingir una fe no obediente. Te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Creo que la sangre de Jesús hoy me limpia de todos mis pecados. Gracias porque mi nombre está escrito en el libro de la vida. Te doy gracias porque si hoy yo muero o usted viene, soy salvo. Amén. Le invito a usted, mi hermana y mi hermano, que mientras Él viene, usted pueda tener una fe obediente. Lea el libro de los Hechos, desde el capítulo 1 hasta en adelante. Usted encontrará personas millonarias, personas sencillas, personas pobres, con estudios, sin estudios. Encontrará romanos, encontrará gentiles, encontrará hebreos, encontrará hasta brujos que se arrepintieron y empezaron a vivir una vida de fe obediente, una vida emuná. Ellos empezaron a congregarse en todos los días en las casas, empezaron a congregarse en el templo, esperando al Señor Jesús. Eso es fe emuná, esperar al Señor Jesús cada día, cada momento, cada instante. Porque no importa las circunstancias que tengamos, hay algo mejor en el reino de los cielos. Hay calles de oro, mar de cristal.
Estaremos con Él para siempre, un lugar donde no habrá tristeza, ni dolor, ni llanto, donde no habrá necesidad de de luz, donde todas las cosas viejas pasaron, todas serán hechas nuevas. No cambies tu eternidad por adquirir algo material aquí en la tierra, que al final eso se va a quedar aquí. La cuenta del banco se va a quedar aquí. La casa bonita, el bono, el terreno, el carrito, lo que sea, los estudios, todo eso se va a quedar aquí. Así que busque más información sobre la fe emuná, que usted pueda aprender más sobre la fe obediente. Muchas personas fueron obedientes en la historia de la iglesia cristiana. Le invito a estudiar sobre la historia de la iglesia cristiana, donde personas solamente durante 40, 50 años memorizaron la Biblia, fueron obedientes para ir a otro lugar y poder volverla a escribir. Fueron personas obedientes que lo perdieron todo. Fueron obedientes al Señor Jesús hasta la muerte. Fueron personas que murieron y toda su familia también los mataron por obedecer al Señor Jesús. Así que le invito a que fortalezca su fe en Jesús y siga adelante, porque es por fe que nosotros vamos a obedecer y nuestro galardón está en el reino de los cielos. Quiero orar por usted. Si usted tiene una enfermedad, una dolencia, un impedimento, algún dolor en su cuerpo, y usted me está escuchando o esté viendo este segmento, quiero orar por usted, porque por fe usted va a ser sano, pero para que usted pueda servirle al Señor Jesús, después de que yo ore por usted, quiero que cuando se le permita la oportunidad ponga manos sobre los enfermos y ellos puedan ser sanados como usted lo va a hacer. Padre, en el nombre precioso de Jesús, te doy gracias porque escrito está que para esto hoy apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Reprendo toda enfermedad, toda dolencia en tu cuerpo en el nombre de Jesús, dolor de oídos, de glándulas, toda gripe, toda enfermedad en el nombre de Jesús, toda calentura, dolor de ovarios, dolor de cintura, toda artritis, todo problemas en la vista, toda asma. Reprendo toda brujería, hechicería, santería, todo palo mayombe, todo espíritu oculto, toda maldición generacional, toda maldición autoimpuesta o maldición que te hayan declarado en el nombre de Jesús, todo espíritu de estupor, de confusión, toda obra del diablo lo reprendo de tu vida, se refresca tu mente, se refresca tu vida, todo espíritu de deuda, todo espíritu en el nombre de Jesús que te impida progresar, todo espíritu de pobreza lo reprendo de tu vida en el nombre de Jesús, toda obra del diablo, todo espíritu territorial que esté afectándote en el trabajo, en tu hogar, lo reprendo en el nombre de Jesús y lo echo fuera de tu cuerpo y declaro que por las llagas de Jesús en este momento usted empieza a ser sano, empieza a recibir salud, paz, empieza a sentir algo tibio en esa parte de tu cuerpo siendo curado, siendo sanado ahora mismo. Por fe en el nombre de Jesús ordeno que se vaya de tu vida y por fe obediente ordeno y exijo sobre el diablo y sobre la enfermedad que se vayan de tu cuerpo ahora mismo y sea sano para la gloria de Dios en el nombre precioso de Jesús. Ay, gloria a Dios, gloria a Dios. Si usted quiere saber más sobre la fe, puede comunicarse conmigo. Si usted hoy fue sanado y dice, y Dios hizo un milagro en tu vida de sanidad, si usted hoy se reconcilió con el Señor Jesucristo o recibió a Jesús en su corazón, le invito a comunicarse conmigo al número de WhatsApp 8620-2121 y con gusto yo estaré orando por usted, escuchando su testimonio. Si usted quiere servirle al Señor Jesús y no tiene dónde congregarse, le invito a que pueda usted
acercarse acá a las instalaciones, acá donde estamos pastoreando, y podamos conocernos, tomarnos un cafecito, poder hacer una célula familiar en su casa. Si usted gusta tener una célula familiar en su casa, podemos hacer una célula familiar en su casa. Nos puede buscar en las redes sociales como MAAM Costa Rica, MAAM Costa Rica, que significa Ministerio Apostólico Avance Misionero. Acá en Costa Rica estamos en Alajuela Centro. Para nosotros será una gran bendición conocerle, escuchar su testimonio y poder compartir nuestra obediencia emuná, nuestra obediencia, nuestra fe obediente, y ser unos al otro, y poderle servir más al Señor Jesús. De mi parte, le agradezco a usted por estar en sintonía. Le esperamos verle pronto y poder estar en otro programa y poder edificar la vida suya y poderle bendecir. De mi parte, se despide de ustedes su servidor, el pastor Juan Carlos Pérez Corrales, del Ministerio Apostólico Avance Misionero. Dios me los bendiga.